En la clase pasada nos habíamos quedado con la pregunta de que si existía alguna relación entre la probabilidad de un evento, la probabilidad de otro evento y la probabilidad de la unión o de la intersección. Recuerden que la O está relacionada a la unión, o sea, usted también la puede leer esto como probabilidad de A o B, ¿bien? Pero pues yo le digo unión porque pues esa es la operación real, pero pues si usted lo quiere llamar como O no hay ningún problema. Y la intersección, recuerden que está relacionado al conectivo I, A y B. ¿Listo? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿hay alguna relación entre estas condiciones? La respuesta es sí. Y lo vamos a escribir como un teorema. Bueno, ustedes me preguntarán, oiga profesor, ¿qué es un teorema? Pues un teorema es una proposición, o sea, es algo que en este caso es verdadero. Bueno, en general una proposición es una condición que puede ser verdadera o falsa, ¿ok? Pero un teorema pues es una proposición que es verdadera y que se puede probar a partir de lo que ya se ha trabajado, ¿ok? Entonces el teorema dice lo siguiente: si A y B son eventos en un espacio muestral, S, entonces ocurre lo siguiente: la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Uno podría decir, mira, pues solamente es sumar la probabilidad del primero con el segundo. Bueno, no, o sea, falta algo. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que cuando ustedes calculan eventos, ustedes se acuerdan que la intersección básicamente son los elementos en común entre un conjunto y el otro. Entonces lo que ocurre es que para que esta igualdad se cumpla, si usted solamente la deja así, esto en general no es cierto, ¿ok? Para que sea cierto, se tiene que restar la probabilidad de la intersección. Y ahorita se las voy a explicar con el ejemplo que habíamos hecho la clase pasada. O sea, ahorita voy a volver a copiar el ejemplo. Pero pues este sería el teoremita que nos va a servir para calcular la probabilidad de la unión si conocemos la probabilidad de los eventos originales y la probabilidad de la intersección, ¿ok? Entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, recordarán ustedes que aquí ya habíamos hecho un ejercicio un poquito largo, ¿no? Donde habíamos calculado la probabilidad de la unión, de la intersección, etc. Entonces voy a copiar el ejemplo, que era el que habíamos hecho en la clase pasada. Entonces el primer ejemplo de acá, vamos a decir que este es el ejemplo 1, pero realmente sería el ejemplo 2 de la clase pasada. Porque realmente no voy a hacer todos los cálculos que hicimos en la clase pasada. Solamente quiero mostrarles cómo se utiliza esta fórmula y que realmente, por ejemplo, para calcular la probabilidad de la unión, no necesito hacer el evento unión, que yo se los enseñé a hacer la clase pasada, sino que con que usted me calcule la probabilidad del evento A, el de B y el de la intersección, pues usted ya conoce esta. O si usted conoce, por ejemplo, la probabilidad de la unión y el de las dos, o sea, de alguna de las dos que están ahí, pues puede despejar la otra. Por ejemplo, yo podría despejar la probabilidad de la intersección en términos de la probabilidad de la unión y la probabilidad de A y la probabilidad de B, ¿ok? O sea, esta ecuación le puede servir a uno para despejar cosas, dependiendo de lo que se tenga. Entonces, como mínimo, para poder utilizar esta fórmula, yo necesito conocer al menos 3 de los conjuntos que aparecen ahí y sus probabilidades. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si usted conoce probabilidad de la unión, de la intersección y de B, pues de ahí usted me puede despejar la probabilidad de A. ¿Vamos bien? O sea, esta ecuación les puede servir para despejar cualquier probabilidad que esté ahí, pero usualmente se utiliza en este sentido. O sea, calculamos el de A, el de B y el de la intersección y calculamos con ese el de la unión. ¿Ok?
Pero de nuevo, usted podría utilizar este teorema dependiendo de lo que le den en el ejercicio, porque a veces en el ejercicio le pueden dar a uno otras probabilidades y pues mirar a ver qué se puede despejar. Bueno, entonces en este experimento encontramos lo siguiente. Se obtuvo lo siguiente. 2 puntos. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos en este experimento? Que fue el que hicimos hace ratico. Pues nosotros calculamos la probabilidad, por ejemplo, de A, de B. Vamos a calcular. O sea, ya habíamos calculado, perdón. ¿Cuánto era la probabilidad de A? ¿Cuánto era la probabilidad de B? Que pues tuvimos que mirar los elementos del espacio muestral, cuántos cumplían la condición de A, cuántos cumplían la condición de B, y hicimos la división, ¿no? Y también calculamos, por ejemplo, el de la intersección. Entonces voy a escribirles acá pues cómo fue que lo calculamos, pero pues obviamente eso tuvo un proceso largo, que fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces vean, en este caso tenemos la probabilidad de A, la probabilidad de B, e imagínense que hicimos la de la intersección. Pero qué tal que usted me diga, ay profesor, es que ese de la unión fue un dolor de cabeza y yo quiero calcularla directamente. Bueno, pues utilicemos la fórmula. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de A unido B, pues podemos utilizar la fórmula. Recuerden que la unión es como si tuviéramos una O, ¿no? Que creo que aquí yo los escribí con intersección con I o unión con O, no pasa nada. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de la unión, pues necesitaríamos calcular cuánto es la probabilidad de A, que esta pues ya la habíamos hecho, la probabilidad de B, y cuánto es la probabilidad de la intersección. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y qué reemplazo? Bueno, pues como mínimo uno sí tendría que calcular 3 probabilidades. Entonces vamos a reemplazar la probabilidad de A, que en este caso nos dio un medio. La probabilidad de B nos dio un tercio. Y la probabilidad de la intersección nos dio un sexto. Y ya les voy a poner colorcitos pues para que sepan qué fue lo que reemplacé. A veces en los ejercicios, niños y niñas, nos dan las probabilidades de algunos casos. Entonces a veces no nos toca ponernos a hacer las cosas así a las malas como las hicimos acá. Porque mira que acá calculé cuántos elementos habían en el evento A, cuántos elementos habían en el espacio muestral e hice la división. Pero hay ejercicios donde no es necesario eso, ¿ok? Entonces esto sería 5 sextos menos un sexto. O sea que esto sería 4 sextos, que simplificando sería 2 tercios. Y ustedes dirán, ah, nos dio 2 tercios. ¿Eso fue lo mismo que nos dio la vez pasada? Bueno, me parece que sí, porque miren, vean. La vez pasada la probabilidad de la unión nos dio precisamente 2 tercios. ¿Ok? Y fíjense que no tuve que calcular el conjunto unión ni nada de eso. O sea, a veces este teorema le permite a uno calcular la probabilidad de una unión sin conocer ni siquiera quién es la unión. ¿Ok? Entonces, esta sería una forma rápida, bueno, entre comillas, de calcular la probabilidad de la unión sin necesidad de ponerse usted a calcular el evento unión, que fue lo que hicimos la clase pasada, que para aquellos que de pronto no se acuerdan, pues nosotros el evento unión tuvimos que hacer un montón de cosas para calcularlo, porque era juntar los elementos del evento A, juntarlos con los elementos de B y eliminar los elementos que estaban repetidos, que fue lo que habíamos hecho acá. ¿Ok? Y ustedes me podrán decir, oiga profesor, pero en la fórmula ¿por qué hay un menos? Bueno, fíjense que cuando uno hace la unión, uno usualmente quita los elementos que se repiten. Es decir, que ahí uno está quitando los elementos de la intersección, ¿ok? Porque ustedes recordarán que en la clase pasada, cuando calculamos la unión, yo les decía, oiga, en conjuntos los elementos repetidos no me interesan. Que yo les decía a ustedes que cuando estén trabajando un evento o un conjunto,
usted se puede imaginar los elementos del conjunto como si fuera un listado, por ejemplo, un listado de nombres de estudiante. Entonces, si yo digo, por ejemplo, por acá, Margarita, y por aquí otra vez repito a Margarita en el listado, pues realmente no me interesa repetirla dos veces. Yo la podría quitar del listado porque pues ya la nombré una vez. Entonces, ustedes siempre que trabajen con conjuntos se pueden imaginar eso, que ustedes están es como enlistando elementos y cuando se repitan los puedo quitar. Pero precisamente cuando yo quito estos elementos que están acá, pues estos elementos son precisamente A intersectado B, porque son los elementos en común de A y B. Entonces uno podría entender de manera directa por qué en la fórmula hay un menos. Bueno, porque es que cuando usted calcula la unión, usted tiene que quitar los elementos de la intersección, ¿ok? Porque cuando usted los quita, pues ahora sí, o sea, si usted quita esta parte, obtiene lo que está acá, ¿ok? Entonces, fíjense que usted de manera implícita está eliminando elementos de la intersección. Entonces, no voy a hacerles la demostración de esto, pues porque creo que no viene al caso y pues no los quiero estresar tanto. Pero yo lo que quiero explicarles es que esta parte de la resta de la intersección que está acá, pues básicamente nace en que cuando usted calcula una unión, usted tarde o temprano, si hay elementos repetidos, esos elementos, o sea, o elementos en común entre el conjunto A y el conjunto B, usted los va a tener que quitar, ¿ok? O sea, eso es lo que realmente está ocurriendo en este teorema, pero pues, y la demostración se basa en eso, realmente, ¿ok? Entonces, bueno, aunque pues no es que lo digan así tan bonito, pero pues realmente eso es lo que está pasando, y pues no quiero molestarlos así con tanta cosa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces... Perfecto, entonces la utilidad de este teoremita pues es muy buena porque les ayuda por lo menos a ahorrarse el dolor de cabeza de calcular el evento unión. Y en muchos ejercicios pues ni siquiera le piden a uno calcular los elementos, sino que de una vez te dicen, mira, la probabilidad de esto es esto, la probabilidad de esto es esto, y la probabilidad de la intersección o de la I es tanta. Calcula la probabilidad de la O de la unión. Entonces ya, uno puede utilizar este teorema y lo saca rápido. Bueno, hay unas definiciones aquí interesantes y unas de eventos disyuntos o mutuamente excluyentes. Ustedes dirán, uy, profesor, ese nombre tan largo. Bueno, usualmente se le dice disyuntos nomás, pero hay libros donde se le dice mutuamente excluyentes, entonces pues de una vez pongo las dos definiciones, que pues es la misma cosa, o sea, no es que cambie. Bueno, espérate, yo copio acá una cosita. No, mentira, no, escribámoslo. Sean A y B eventos en un espacio muestral S, tal que al hacer la intersección de los dos eventos, esa intersección es vacío. Recuerden que nosotros también ya habíamos hablado del conjunto vacío, ¿no? Quiere decir que ese conjunto o ese evento no tiene elementos. También si lo quieren ver en términos de probabilidad, pues esto se llama también un evento que es improbable, porque su probabilidad va a ser 0, ¿ok? Recuerden que la probabilidad de vacío es 0, ¿ok? O sea, ahí lo que estamos diciendo es que la probabilidad de la intersección es 0, o sea, la probabilidad de intersección no existe, o bueno, es 0. Y que la intersección pues me da el conjunto vacío. Entonces, cuando tú tienes dos eventos cuya intersección es vacío, se dicen que ellos son eventos disyuntos. Se dice que son que A y B, perdóname, son eventos disyuntos o mutuamente excluyentes. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y qué tiene de importante los eventos disyuntos o mutuamente excluyentes? Pues en este caso, el teoremita que hicimos arriba, en este caso, fíjense que este teorema que habíamos escrito aquí, el de la probabilidad de la unión, se vuelve en un teorema un poquito más fácil de recordar. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno,
Si son mutuamente excluyentes, ocurre lo siguiente. Fíjense que acá dijimos que si eran mutuamente excluyentes, la intersección es vacío, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá así. Voy a ponérselos acá con naranjita. Entonces, en el caso que sean mutuamente excluyentes, pues usted me puede cambiar la intersección por vacío. Tranquilos que ya borro esos colores que ahí están fastidiando. Listo. Entonces, esto que está acá lo puedo cambiar por vacío. Bueno, ahí realmente no estamos haciendo así nada del otro mundo porque pues en este caso estamos diciendo que la intersección es vacía, ¿no? Pero entonces aquí pasa una cosa. ¿Ustedes se acuerdan cuánto es la probabilidad de vacío? Entonces, en este caso, la única cosa aquí rara es que la probabilidad de vacío es 0. Que eso lo hicimos cuando vimos probabilidades de eventos, ¿ok? O sea que a la final la propiedad, ¿cómo se convirtió? Bueno, pues si la probabilidad de vacío es 0, pues quiere decir que a la final la probabilidad de la unión es la probabilidad de la suma. ¿Qué es lo que uno esperaría? Uno diría, uy, Dios mío, la unión es sumar. Bueno, ya les mostré que no en general, pero sí ocurre que la probabilidad de la unión es la probabilidad de la suma de cada uno de los eventos si A y B son disyuntos. ¿Listo? Entonces, este teoremita es verdad solamente cuando los eventos son disyuntos. Pero de nuevo, si usted, digamos, no se quiere aprender varias fórmulas, pues bueno, si son disyuntos, usted cambia la intersección por vacío, la probabilidad de vacío es 0 y llega directamente a el teoremita que a veces en los libros también lo ponen así. ¿Ok? Bueno, y ustedes me dirán, oiga, profesor, ¿cómo así que hay eventos que son disyuntos? Bueno, sí. Si quieren, acá podemos hacer un ejemplito. Espérate, verás. Aquí habíamos hablado de la ventaja comparativa. Podríamos utilizar este ejemplo y hacerles un ejemplito de dos eventos que sean disyuntos. Entonces acá sería el ejemplo 2, que pues ya era un ejemplo que ya habíamos hecho, que era el de los hijos. Bueno, vamos a escribir aquí el espacio muestral, pues para que nos acordemos. Entonces ustedes me dirán, oiga profesor, ¿y cómo vamos a hacer un evento que sea disyunto? Bueno, por ejemplo, podríamos definir los siguientes dos eventos. Sea el evento A el conjunto formado por por ejemplo, que al menos un hijo sea de sexo femenino. Y ahorita vamos a mirar cuáles posibilidades me sirven ahí, que sería, por ejemplo, un nuevo conjunto A y otro conjunto que lo podemos llamar B, que sea que exactamente los tres hijos son de sexo masculino. ¿Ok? Entonces acá me están diciendo, oiga, el espacio muestral suyo es que al menos un hijo sea de sexo femenino. Bueno, pues vamos a mirar cuáles son las opciones donde por lo menos hay una F de femenino. Pues fíjense que serían básicamente todas las que están de aquí para abajo, ¿no? Porque estoy diciendo que al menos un hijo sea de sexo femenino. O sea, puede ser el primer hijo, el segundo o el tercero. Porque aquí estamos diciendo que la pareja desea tener tres hijos. ¿Ok? Entonces usted dirá, profesor, ¿y cómo sería ese conjunto directamente, pues escribiendo los elementos? Bueno, pues serían todos estos 7. Y los voy a poner acá como uno al lado del otro.
Recuerden que cuando ustedes ven un conjunto así con los elementos directamente, esto se llama que el conjunto está en extensión. Y cuando usted lo escribe con una característica o una frase que identifica directamente al conjunto, esto se llama por comprensión. ¿Ok? Entonces básicamente la formulita que tenemos arriba es por comprensión y la que está aquí abajo es por extensión. O sea, cuando usted identifica un conjunto utilizando una frase con la cual puede identificar los elementos sin problema, pues ahí estamos utilizando la forma por extensión y por comprensión. ¿Ok? Entonces, que al menos un hijo sea de sexo femenino. Bueno, pues las que tengan F al menos, que serían todas estas 7 que están aquí abajo. Bueno, no las puse en ese mismo orden, pero pues si quisiéramos ponerlas en el mismo orden sería así. Espérate, se las pongo en el mismo orden que está arriba, como para que no peleen. Esta la voy a poner acá. Ok, perfecto. Ahora sí se las puse en el mismo orden que está arriba. Y para el conjunto B, si les estoy diciendo que exactamente tiene 3 hijos de sexo masculino, pues la única opción es esta, porque yo estoy diciéndoles que tiene que tener exactamente 3 hijos de sexo masculino. Bien, pues solamente estaría este. Entonces usted me podría decir, bueno profesor, y en este caso, por ejemplo, ¿quién es la intersección y quién es la unión? Bueno, pues si quiere calculemos solamente la intersección. ¿La intersección qué sería? O sea, si lo vemos en extensión, bueno, pues sería los resultados tales que se cumple la primera condición, que al menos un hijo sea de sexo femenino. Recuerden que uno cuando define la intersección, pues básicamente es la condición del primer conjunto y se conecta, o sea, se le pone una y se pone la condición del segundo conjunto. Entonces, por ejemplo, resultados tales que al menos un hijo sea de sexo femenino. Y que exactamente los 3 hijos son de sexo masculino. ¿Será que sí se puede cumplir esas dos condiciones a la vez? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que podemos tener un resultado que tenga al menos un hijo que sea femenino y que exactamente los 3 hijos sean masculinos? Entonces espérense un momentito y lo voy a poner así con colores, como para identifiquen quién es el conjunto A, quién es el conjunto B. Entonces el conjunto A en este caso estamos diciendo que es esto. Entonces, este es el conjunto A, o sea que donde dice que al menos un hijo sea de sexo femenino, esta es la condición del conjunto A, ¿ok? La condición del conjunto B me está diciendo que es exactamente los 3 hijos son de sexo masculino. Pues esa es la condición que está aquí pegadita. Y usted me dirá, oiga profesor, ¿y usted por qué le puso una I? Bueno, pues le puse una I porque precisamente si aquí hay una intersección, pues esta es una I. Recuerden que la intersección se puede leer como una I. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Pero bueno, ¿ustedes ven elementos en común entre el conjunto A y el conjunto B? Porque recuerden que si usted lo quiere como comparar, pues podríamos mirar los elementos que están acá y mirar si hay alguno repetido con este, porque solamente hay uno en B, ¿verdad? Pero me parece que aquí, por ejemplo, si aquí están los que al menos un hijo sea de sexo femenino, quiere decir que al menos tiene que aparecer una F, porque la F indica que es femenino.
Pero en el conjunto B es todo lo contrario. En este conjunto, todos son masculinos. Entonces fíjense que en este caso, si intentamos mirar elementos en común entre A y B, pues no van a ver, porque en A tienen que tener los elementos al menos una F, y en B todos tienen M. O sea, solamente hay una posibilidad, y es que todos son masculinos. ¿Ok? O sea que en este caso, pues la intersección es vacía. ¿Ok? Porque de nuevo, no podemos tener una posibilidad donde al menos hay un hijo femenino y que además todos sean masculinos. No, pues serían como contraria a las condiciones, ¿ok? Porque si digo que tiene que tener al menos un hijo de sexo femenino, pues automáticamente estoy diciendo que por lo menos hay una F en la solución. Pero abajo me están diciendo que todas las tres tienen que ser de sexo masculino. Entonces ya con eso daña todo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, estos dos eventos serían disyuntos. Entonces, acá usted me podría concluir, bueno, como la intersección entre ellos dos, pues A y B son eventos disyuntos. Porque su intersección es vacío, ya que A intersectado B es vacío. Espérame, yo corro esto aquí un poquitín. Ya que A intersectado B es vacío. Y pues fíjense que si conocemos esto, o sea, si conocemos quién es A, quién es B y quién es la intersección, pues yo puedo calcular quién es la probabilidad de A, quién es la probabilidad de B y quién es la probabilidad de la intersección. Creo que aquí la más rápida sería la de la intersección, porque la intersección me dio vacío. Y por lo que vimos en probabilidad, la probabilidad del conjunto vacío siempre es 0. ¿Ok? Entonces ahí no hay lío. La probabilidad de A. Bueno, recuerden que la probabilidad de A es la cantidad de elementos que cumplen la condición A entre la cantidad de elementos del espacio muestral. Y en este caso la probabilidad de B pues se calcula igual, pero en vez de poner A ponemos B, ¿no? Recuerden que esta es la cantidad de elementos del conjunto A, ¿no? O sea, cuando vemos n de A es cantidad de elementos en el conjunto A. Que en este caso hay 7 elementos en A. Y en B hay una sola, porque recuerden que aquí estamos contando cada resultado como un elemento, ¿ok? O sea, el resultado del experimento, cada resultado del experimento se ve como uno, porque pues muchos de ustedes dirán, ay, pero es que aquí hay 3. No, ahí hay una respuesta o una posibilidad del evento. O sea, ese sería un evento simple, ¿ok? Que sería una posibilidad o un resultado del experimento, porque es que tu experimento es que tengan 3 hijos esa pareja, ¿ok? Entonces acá en A habrían 7 posibilidades y en B habría una posibilidad. O sea que esto sería 7. Y la cantidad total de posibilidades eran 8, ¿no? Miren que yo se las había escrito acá. Pues bueno, eso lo habíamos hecho hace rato, pero pues para recordar. Esto sería 7 octavos, esto sería 1 octavo y el último que sería 0. Entonces con esto pues podemos utilizar el teorema de la probabilidad de la unión y calcular directamente la probabilidad de la unión sin matarme tanto la cabeza. Entonces así usted me puede decir, por ejemplo, que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero recuerde que si son disyuntos, pues bueno, vamos a volverlo a hacer, pero realmente uno de una vez puede decir, ah, pero es que si son disyuntos la probabilidad de la intersección, eso es 0 de una vez, ¿ok? Usted de una vez me puede decir, oiga profesor, pero es que esta cosa que está acá, esta probabilidad de una vez 0, porque usted acá me lo dijo, mira, probabilidad de A intersectado B es 0, ¿no? Ah, bueno, pues si algo podemos de una vez reemplazarla porque creo que ya calculamos las otras probabilidades, ¿no? 7 octavos, 1 octavo.
Y en este caso, pues la probabilidad de A te dio 7 octavos. Yo le puse el color, ajá, el azul. Y el naranja se lo usé el B. Y la probabilidad de B es un octavo. Entonces, fíjense que realmente cuando son disyuntos los eventos, ustedes se pueden olvidar de la parte de la intersección, porque es que esa parte te va a dar cero. Pero bueno, podemos utilizar la fórmula de todas maneras y vamos a llegar al resultado. ¿Cuánto nos da 7 octavos más un octavo? Quiere decir que la probabilidad de la unión es 1. O sea que la unión es un evento que siempre va a ocurrir. O sea, cuando la probabilidad es 1, quiere decir que este es un evento que siempre va a ocurrir o que tiene una certeza de éxito. ¿Sí? O sea, es inmediato que se va a cumplir ese evento. O que es un evento que tiene certeza de ocurrir. ¿Ok? Y de esa manera pues terminamos el ejercicio. O sea, pues, si me pidieran la probabilidad de la unión, miren que la puedo calcular rápido, verificando si es disyunto o no. Pero pues en realidad la parte más importante de este tema pues es aprender a utilizar esta probabilidad, este teoremita. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, entonces ya hemos hablado de esto. Perfecto. Listo. Entonces vamos a hablar ahora de eventos independientes. Aunque pues todavía no hemos hablado de dependencia, pero pues ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero la definición de evento independiente uno lo puede ver muy aparte. Y ya les voy a contar, bueno, cómo se denominan dos eventos que sean independientes. Entonces, sean A y B eventos en un espacio muestral S. Se dice que A y B son independientes si ocurre lo siguiente: la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Uy, ustedes me dirán, uy, ¿cómo así, profesor, que puede pasar eso? ¿Verdad? Eso está como raro, como que venga, ¿cómo así que eventos independientes cumplen esta condición? Ya vamos a hablar más adelante cuando empecemos a hablar de probabilidad condicional y entender un poquito más por qué esa igualdad es importante, ¿ok? Pero entonces fíjense que cuando son disyuntos tenemos que la probabilidad de la unión es la suma, ¿no? Mira, cuando tenemos acá, si eran disyuntos, la probabilidad de la unión pues es la probabilidad de la suma. Pero fíjense que cuando son independientes, en vez de hablar de la unión, estamos hablando de la intersección. Y en vez de estarse sumando, se están multiplicando. ¿Ok? Entonces toca tener mucho cuidado porque muchas personas confunden el concepto de ser independiente con el concepto de ser disyunto. ¿Ok? Y en este caso, ser disyunto y ser independiente, pues en general no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Son dos conceptos netamente aparte. Y se los voy a explicar con dos ejemplos. Bueno, ustedes dirán, ¿con cuáles ejemplos, profesor? Bueno, nosotros habíamos hecho el ejemplo que estaba acá, espérate, verás, el de que se lanzara una moneda y un dado justo. Y allá habíamos hablado de dos eventos que era este A y este B. Bueno, voy a volverlos a definir. Este ejemplo creo que ya lo habíamos hecho. Bueno, yo tengo la posibilidad de copiar y pegar, entonces pues vamos a copiarlo y pegarlo. Entonces vamos a copiar todo y vamos a acordarnos del espacio muestral. Pues yo porque puedo copiar y pegar, ¿no? Pues no lo voy a poner a hacer otra vez toda esta escritura, pero pues como para tener una base y acordarnos bien del ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos para acá.
Porque ustedes me podrían decir, oiga, profesor, ¿y usted por qué nos hizo los ejemplos de la clase pasada de esa forma? Porque pues para algunos de ustedes de pronto se les hizo raro que les hablara. Este ejemplo sería el ejemplo 3, ¿no? Pero pues para que se guíen, este ejemplo 3 sería el mismo ejemplo 2 de la clase pasada. O sea, pues es lo mismo que habíamos hecho ahorita. Pero pues quiero escribirles todo, pues para que no se me vayan a enredar, ¿ok? Y aquí pues les voy a escribir de todas maneras la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. Y además nosotros habíamos hecho estos dos eventos. Este conjunto A, que pues no voy a copiarlo porque ya lo hicimos la clase pasada. Este conjunto A, que habíamos dicho que era este. Y el conjunto B, que era este que estaba acá. ¿Listo? Entonces, resultados donde el valor del dado sea un múltiplo de 3 y el resultado donde el valor del dado sea un número par. Ok, perfecto. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿qué tiene de importante estos dos eventos? Bueno, aquí yo los llamé A y B, pero si usted quiere, cámbiele el nombre. O sea, es que uno a veces como que se casa con una letra y si le cambian la letra o si le cambian el nombre, entonces uno ya no sabe qué hacer. Bueno, cambiémosle la letra, o sea, no le vamos a llamar A, sino llamémosle, por ejemplo, C y D. Llamémosles así. Aunque pues acá yo les podría decir, este es el conjunto A en la clase pasada. En el ejemplo 2, ¿ok? Pues para que se acuerden quién es ese C. O sea, el C que estoy diciendo acá, solamente le quise cambiar el nombre como para que no nos enredemos con tanta A y con tanta B. Pero si usted lo quiere ver mejor, pues es el mismo conjunto A de la clase pasada del ejemplo 2. Pero pues le quise cambiar el nombre para no tener tanta cosa encima. Y este conjunto D, pues sería el conjunto B que definimos la clase pasada. Entonces sería B en la clase pasada del ejemplo 2. Bien, o sea, es el mismo conjunto A y B de la clase pasada, solamente que le estoy cambiando los nombres para que ustedes no se casen siempre con la letra A y con la letra B. Entonces, nosotros en ese ejemplo habíamos calculado pues la probabilidad de la unión, de la intersección, de todo, ¿no? O sea, habíamos hecho esto. Y pues me va a interesar a mí estas dos, bueno, estas tres, perdóname, porque nosotros también hicimos el de la intersección. Entonces, ya les voy a decir acá una cosita. Entonces acá les voy a escribir lo siguiente. En este caso, para C y D, obtenemos lo siguiente. Bueno, aquí obviamente tengo que hacer cambios porque el conjunto A que hablábamos la clase pasada es el conjunto C ahora y el conjunto B es el conjunto D. Entonces, pues solamente cambiar la A por C y B por D. Entonces, probabilidad de C, cardinal de, o la cantidad de elementos de C sobre S, lo mismo el de D, y acá sería C intersectado D, C y D, C y D, que es un sexto. O sea, es la misma cosita que habíamos hecho en la clase pasada, pero pues solamente le cambié los nombres. Entonces, si usted le cambia el nombre al conjunto, pues obviamente no lo podemos seguir llamando A o B, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta esto porque a veces en los ejercicios le definen los conjuntos a ustedes sin utilizar la letra A y sin utilizar la letra B. Entonces, uno se podría preguntar lo siguiente y es esto. Primer pregunta. ¿Estos dos conjuntos son disyuntos? ¿Ustedes qué dicen? Mirando la probabilidad de la intersección, usted puede saber si es disyunto o no. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque el único conjunto cuya probabilidad es cero es el de la intersección. Entonces, si usted conoce la probabilidad de la intersección, que en este caso es un sexto, usted me puede decir, oiga, si la probabilidad es un sexto, ¿será que los dos conjuntos son disyuntos? Entonces, ¿cómo respondemos esto? ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, fíjate que para que lo fuera, la probabilidad de la intersección debería ser exactamente cero. Entonces, en este caso, como la probabilidad de la intersección es un sexto y esto es diferente de cero, pues quiere decir que C intersectado D es diferente de vacío. Porque es que, de nuevo, el único conjunto cuya probabilidad es cero es vacío. Entonces, si la probabilidad de la intersección no es cero, quiere decir que la intersección no puede ser vacío, ¿ok? Entonces, en este caso, como la intersección no es vacío, pues quiere decir que C y D no son disyuntos. ¿Vamos bien? Para que sean disyuntos, la probabilidad de la intersección debe ser cero o la intersección debe ser vacío. O sea, esta condición de aquí que habíamos definido, espérate, verás, está por acá. Esta, de que la intersección es vacío, esto también se puede leer así, que la probabilidad de A intersectado B sea igual a cero, que pues las dos condiciones son equivalentes, ¿ok? Entonces, si usted quiere saber que un conjunto sea disyunto a otro, usted lo puede ver en términos de eventos, o sea, que la intersección sea vacío, o también lo puede ver en términos de probabilidades. La probabilidad de un conjunto, si la probabilidad de un conjunto es vacío, es cero, perdóname, es porque obligatoriamente el evento es vacío, ¿ok? O sea, las dos cositas son equivalentes. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, esta condición es equivalente a esta. Decir que la intersección es vacío equivale a decir que la probabilidad de la intersección sea cero. O sea, es la misma cosa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces ahí se las pongo abajito como para que la tengan en cuenta. Entonces, como la probabilidad de la intersección no fue cero exactamente, pues ya con eso puedo decir que no son disyuntos. Pero entonces ahorita la pregunta es, oiga, ¿serán independientes? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo pruebo esto? Bueno, pues miren a ver cuánto fue la probabilidad de la intersección en este caso. Entonces vamos a tomar la probabilidad de la intersección y vamos a mirar si se cumple esta igualdad. ¿Será que esto es igual a la probabilidad del primer conjunto multiplicado por la probabilidad del segundo conjunto? Porque fíjense que la probabilidad acá, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se calcula eso? Bueno, pues usted toma C, toma D, que está en la intersección, o en la I, y mire a ver si esta igualdad es verdad. O sea, ¿será que la probabilidad de la intersección es igual al producto de esas probabilidades? ¿Será que esto es cierto? Pues miremos. En este caso, la probabilidad de C intersectado D, creo que nos había dado un sexto, ¿no? Mírenlo acá. Probabilidad de C intersectado D, por un lado es un sexto. Y por otro lado, la probabilidad de C nos había dado un medio y la probabilidad de D un tercio. En este caso, pero les digo que un medio y un tercio, ¿no? Sí. Un medio por un tercio. O sea, esta probabilidad que está acá te dio un medio. Y esta probabilidad que está aquí te dio un tercio. Y si ustedes multiplican un medio con un tercio, ¿cuánto nos da? Pues nos da que un sexto es igual a un sexto. Es decir, esta igualdad es cierta. ¿Ok? O sea, ¿cuándo vamos a decir que son independientes? Bueno, calcule la probabilidad de la intersección, calcule la probabilidad de cada evento, y si al calcular la probabilidad de la intersección te da el producto de las probabilidades, pues ya son independientes. O sea, en este caso, estos eventos sí son independientes a pesar de no ser disyuntos. ¿Ok? Entonces, como la igualdad se cumple, como probabilidad de C intersectado D si es igual a la probabilidad de C por la probabilidad de D, pues decimos que, entonces así, C y D
son eventos independientes. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, es para mostrarles que en general pueden haber conjuntos en donde es una cosa y no es la otra, ¿ok? O sea, a veces uno cuando habla de disyunto, eventos disyuntos, piensa de una vez que son independientes y no, eso es falso. Y lo mismo al contrario, uno puede tener un evento independiente y pensar que son disyuntos. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por lo menos aquí ya les mostré que hay un ejemplo en donde C y D son eventos independientes, pero no son disyuntos. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Entonces, estos son eventos que son independientes, por ejemplo, pero en este caso no son disyuntos. Entonces ustedes dirán, bueno, y entonces en este caso uno dirá, bueno, ¿y qué pasa en el otro extremo? O sea, ¿será que pueden haber conjuntos que sean disyuntos pero que no sean independientes? Pues la respuesta es sí. Y es básicamente el ejemplo que hicimos ahorita de estos dos eventos A y B del ejemplo 2 de esta clase. Entonces, en el ejemplo 2 de esta clase, en el ejemplo 2, bueno, escribamos de esta clase, habíamos definido dos conjuntos A y B. Habíamos definido los siguientes eventos. Este evento A, que era que al menos un hijo... Denme 2 minutitos, esperen un momentico, qué pena con ustedes.
Listo, chicos. Qué pena que tuve que salir a llevar una cosita. Ok. Entonces, en el ejemplo 2 de esta clase habíamos dicho que A era al menos un hijo sea de sexo femenino. Que lo habíamos hecho acá en el ejemplo 2. Acá. Y que B era que exactamente los 3 hijos sean de sexo masculino. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto. Entonces habíamos dicho estas dos cositas y creo que también habíamos calculado las probabilidades, ¿no? Y en este caso habíamos dicho esto de las probabilidades. Entonces fíjense que uno también mirando solamente las probabilidades también se puede dar cuenta si los eventos son disyuntos o no. Entonces si la probabilidad de la intersección de los dos eventos es 0, pues automáticamente esta condición me está diciendo, por ejemplo, en este caso la probabilidad de la intersección es 0, pues quiere decir que A intersectado B es vacío, ¿no? O sea, si me hubieran dado el dato de que la probabilidad de la intersección era 0, pues automáticamente usted puede deducir que la intersección tiene que ser vacío. Porque vacío es el único conjunto cuya probabilidad es exactamente 0, ¿ok? Entonces de aquí uno puede concluir de que A y B son disyuntos. Son disyuntos. Pero entonces uno se puede preguntar, oigan, ¿y serán independientes? Entonces pregunta, ¿A y B son independientes? Pues recuerden que la independencia depende de la probabilidad de la intersección. Entonces probabilidad de A intersectado B. Y vamos a mirar si esta es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Será que esa igualdad sí se cumple? ¿Ustedes qué dicen? Pues vamos a mirar. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que cuánto es la probabilidad de A en este caso y cuánto es la probabilidad de B en este caso. Y también pues vamos a mirar cuánto es la probabilidad de la intersección. Porque creo que esas tres probabilidades pues ya las habíamos hecho y las podemos comparar. En este caso la probabilidad de la intersección es 0 porque precisamente son disyuntos, entonces la probabilidad de vacío es 0. Pero por otro lado la probabilidad de A es 7 octavos y la probabilidad de B es 1 octavo. ¿Ustedes qué dicen? ¿En ese caso la igualdad sí se cumple? ¿O no? Porque recuerden que para que sean independientes esta igualdad debe ser válida. Pero pues a mí me parece que eso ya no es cierto. Porque 0 sería igual, o sea, según esto, 0 es igual a 7 entre 8 por 8 64, ¿no? Y pues esto es falso. ¿Cómo que 0 es igual a 7 sobre 64? Eso es mentira. O sea, para que la igualdad sea cierta, si por ejemplo un lado es 0, el otro lado también debería ser 0 para poder decir que son iguales. Entonces, fíjense que en este caso, a pesar de que los eventos son disyuntos, no son independientes. Entonces, A y B no son independientes. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué les hago estos dos ejemplos? Usted me dirá, bueno, ¿y por qué me molesta con esto? Porque de nuevo, mucha gente confunde los dos conceptos. Mucha gente piensa que ser independiente es lo mismo que ser disyunto, que sean los eventos disyuntos, o que ser disyunto es lo mismo que ser independiente, y eso es falso. Las dos condiciones, a pesar de que tienen que ver con la intersección, una dice una cosa y la otra dice otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Bueno, en general, el concepto de eventos disyuntos y el concepto de evento independientes no tienen que ver uno con el otro.
Sí, o sea, usted no me puede decir, ay, profesor, entonces si es disyunto es independiente o si es independiente es disyunto. No, ya les acabé de hacer dos ejemplos en donde se tiene una condición, pero no se tiene la otra. Entonces, en el ejemplo de ahorita, pues acabamos de mostrar de que A y B, entonces en este caso, o en este ejemplo, A y B son disyuntos, pero no son independientes. Y usted me podría preguntar, oiga profesor, ¿y hay algún caso en donde se cumplan las dos condiciones? Sí, pueden haber casos donde sean disyuntos y a la vez independientes, pero le tocaría a usted verificar las condiciones para poderlo asegurar. Realmente, pues el caso que yo conozco en donde pueden ser disyuntos y a la vez independientes es que, por ejemplo, que uno de los dos conjuntos A o B sean vacíos, o sea, que sean eventos improbables. Entonces, en ese caso van a ser independientes y disyuntos, pero de nuevo son un caso muy aislado o muy aparte. Entonces, en general, usted no me puede concluir cosas de independencia o de eventos disyuntos si no lo verifica antes. O sea, esa es la moraleja de la historia, ¿ok? Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué más tiene de importante esto? ¿Cómo más se puede utilizar? Bueno, entonces para esto vamos a hablar de la probabilidad condicional. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de unos conceptos un poquito más densos. Pero pues bueno, les quiero mostrar lo siguiente, la probabilidad condicional. Uno a veces lee este concepto y es un concepto que uno se asusta, pero pues ya les voy a querer explicar lo siguiente. Entonces, ¿qué es la probabilidad condicional? Bueno, sean A y B eventos en un espacio muestral, perdón, sí, en un espacio muestral S, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, voy a hacerles primero un dibujo para entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces, recuerden que ustedes siempre tienen un conjunto que es como el más grande, que es el conjunto o el espacio muestral, que de ahí no se sale ningún evento o ningún resultado del experimento que usted está haciendo, ¿verdad? Y lo que ocurre es lo siguiente. Yo voy a imaginar lo siguiente. Por aquí tengo el conjunto A. Bien. Por aquí tengo el conjunto B. O sea, el conjunto B puede ser otra cosa por aquí aparte. Espérate, lo voy a poner más bien hacia acá. Por aquí tenemos el conjunto A. Por aquí tenemos el evento B. Lo voy a hacer, por ejemplo, con naranjita. Bien. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. La probabilidad condicional es lo siguiente. Usted se puede imaginar que para mirar la probabilidad condicional, usted lo que va a hacer es listo, tiene los eventos A y B, pero en vez de analizar el evento B en términos de S, usted va a olvidarse del espacio muestral y lo que va a imaginarse es lo siguiente, va a imaginarse a A como el nuevo espacio muestral, es decir, usted va a restringir el evento B a los elementos que están en A, o sea, usted básicamente solamente va a tomar estas posibilidades que están acá, ¿ok? Y va a mirar de ese conjunto A qué elementos cumplen la condición de B, ¿ok? Entonces, básicamente entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué representa bueno, qué es el conjunto A dado B o este evento que representa? Entonces, aquí se los voy a leer acá. Esto se lee como A dado B. Bien, entonces vamos a mirar a ver qué es lo que vamos a hacer acá. Eh, tu, 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 tu. Uh -huh.
Espérate un momento que es que quiero seguir pues el libro para que después no se me vayan a enredar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Bueno, vamos a ponerlo al contrario. Si en el libro lo utilizan al contrario. B dado A. O dado B da la misma cosa. B dado A. Porque pues se los expliqué fue B dado A. Entonces, B dado A. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces, son los resultados que, o sea, son los eventos simples donde ocurre B después o dado que el evento A ya ocurrió. ¿Bien? O sea, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Básicamente es como ver al conjunto B. Bien, o sea, de todas maneras lo vamos a definir igual como el conjunto B. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Pero lo que estamos haciendo es restringiendo las posibilidades al conjunto A. O sea, ya no lo estoy viendo en términos del conjunto S. Recuerden que si lo veíamos por acá en términos del espacio muestral, pues yo podía tener un montón gigante de posibilidades, ¿no? Pero, denme un momentito que están golpeando. Esperen, denme 2 segunditos. Ok, perfecto. Entonces fíjense que cuando calculamos este evento B dado A, pues primero tuvo que haber ocurrido A y luego miro si ocurre B. O sea, básicamente lo que estábamos haciendo antes era con un mismo espacio muestral, mirábamos quién era A y con ese mismo espacio muestral calculábamos quién era B y luego calculábamos la intersección y calculábamos el resto de cosas, ¿no? Ahora lo que va a pasar es algo raro, porque realmente vamos a enfocarnos así. Primero vamos a mirar cuándo ocurre A, o sea, en términos del espacio muestral, vamos a definirlo y encuentro quién es el conjunto A. ¿Bien? Pero después voy a hacer lo siguiente. Luego voy a olvidarme del conjunto referencial y luego voy a mirar a B dado que ocurrió el conjunto A. O sea, el conjunto A se va a volver como mi nuevo espacio muestral para B, ¿ok? Pero entonces usted me podría decir, oiga profesor, pero es que mire que acá hay cosas que quedan volando. O sea, si yo me olvido del espacio muestral original, pues el evento B originalmente va a quedar como un pedazo por fuera. Bueno, ahorita vamos a enfocarnos a ver qué necesitamos hacer ahí. ¿Vamos bien hasta acá? Pero entonces la probabilidad condicional o el evento B dado A, eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, si hablamos de la probabilidad de B dado A, pues esto representa la probabilidad que ocurra el evento B dado A. Y ustedes me dirán, bueno, y en realidad acá, pues esta probabilidad se debería calcular como esto sería la probabilidad, el cardinal de B dado A entre el cardinal del espacio muestral. Pero es que yo les estoy diciendo ahorita que el espacio muestral en el condicional es el evento que ocurrió de primeras. O sea, fíjense que cuando hablamos de B dado A, el evento A es el que ocurre primero, ¿ok? Y el evento B es el evento que va a ocurrir nuevamente.
Entonces, si estamos calculando la probabilidad de B dado A, pues esto es lo mismo que decir, la probabilidad de bueno, el cardinal o la cantidad de elementos de B dado A dividido entre la cantidad de elementos en A, o sea, en el espacio muestral, pero es que en este caso el espacio muestral se vuelve el conjunto A, porque básicamente restringimos a B en términos de A, ¿ok? Entonces, fíjense que acá es bien interesante. Y en teoría sería esto, ¿ok? Pero entonces ustedes me podrán decir, bueno, profesor, ¿y la condicional qué relación tiene entre el uno y el otro? Pues resulta que este conjunto que está aquí, miren que aquí hay un conjunto que está aquí como en la mitad, ¿no? Que precisamente este conjunto sería la intersección de A y B. O sea, si lo vemos en términos de conjuntos, ese conjuntico en azul sería A intersectado B. Entonces, realmente, si estamos calculando la probabilidad de B dado A, esto que está aquí en la mitad sería la intersección entre A y B. Y al calcular los elementos de B dado A, pues terminaría siendo la misma cantidad de elementos de la intersección. O sea, esto que está aquí, o esta cantidad de elementos que está acá, pues sería la misma cantidad de elementos de la intersección. Porque si yo estoy mirando cuándo ocurre B, dado que ocurrió A, pues te tendría que dar la intersección entre A y B, esa cantidad de elementos. Entonces, aquí en la probabilidad de la condicional hay una cosa bien importante y es la siguiente. Probabilidad de B dado A sería cardinal de A intersectado B dividido entre la cantidad de elementos que están en A. O sea, en este caso, cuando usted calcula la cantidad de elementos de B dado A, pues es la misma cantidad de elementos de la intersección, porque como les digo, si ya ocurrió A, o sea, el conjunto A, que es el que está en rojo, está fijado. O sea, este conjunto está fijado. Pues los únicos elementos que cumplen la condición de que ocurra B, si ya ocurrió A, pues sería la intersección, que es el que está aquí en la mitad, que está en color azulito. ¿Ok? O sea, esa sería la cantidad de elementos de B que cumplen A. Entonces, el cardinal de B intersectado A, pues sería el mismo cardinal de la intersección. Y aquí ocurre una cosa interesante. Usted incluso podría relacionarlo en términos de la probabilidad de la intersección y la probabilidad de A. Y usted me dirá, ¿por qué, profesor? Bueno, porque resulta y acontece que usted me había dicho, o sea, cuando definimos intersecciones, fíjense que se tiene lo siguiente. Se los voy a poner acá como en una hoja aparte. Y vamos a hacer una cosita. Fíjense que la probabilidad de la intersección, por ejemplo, si hablamos del espacio muestral S, la probabilidad de la intersección la calculábamos así. Cardinal de la intersección dividido entre el cardinal del espacio muestral, ¿no? ¿Se acuerdan que así era como calculábamos la probabilidad de la intersección cuando no estábamos hablando de condicional? O sea, no estamos hablando todavía de probabilidad del evento B dado A. No estoy hablando nada de eso. Fíjense que de esta igualdad usted me puede despejar esta probabilidad de la intersección, esta que está acá. Porque es la misma que tengo aquí arriba. O sea, miren que esta que está aquí es esta misma y tiene que ver con la probabilidad de la intersección, ¿ok? Si la despejamos, obtenemos lo siguiente. O sea, si yo despejo cardinal o cantidad de elementos de A intersectado B, pues esto es lo mismo que decir la probabilidad de la intersección y se multiplica por la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. Resize. Y acá se multiplica por la cantidad de elementos del espacio muestral S. ¿Ok? Entonces, fíjense que la cantidad de elementos de la intersección se puede ver como la probabilidad de la intersección por la cantidad de elementos que hay en S. Y lo mismo podemos hacer para el que está abajo. Usted dirá, ¿cómo así? Bueno, podemos hacer lo mismo con el cardinal de A. Pero entonces recordemos que la cantidad de elementos de A pues tiene que ver con la probabilidad de A. La probabilidad de A era la cantidad de elementos en el evento A dividido entre la cantidad de elementos en el espacio muestral. Y de aquí también puedo despejar NA,
que sería la probabilidad de A multiplicado por la cantidad de elementos en el espacio muestral S. O sea, yo puedo despejar el NA, porque es que aquí aparece NB, NA, entonces creo que ahora los podemos reemplazar por sus respectivas igualdades. Y usted dirá, ¿cuáles igualdades? Bueno, la cantidad de elementos de la intersección es la probabilidad de la intersección multiplicado por la cantidad de elementos de S. Y la cantidad de elementos en A, pues se puede ver como la probabilidad de A por la cantidad de elementos en el espacio muestral S. ¿Ok? Y pues se lo voy a poner con el mismo color porque miren que lo que está en rojo arriba, pues es la probabilidad de A por la cantidad de elementos en S, según la condición que está aquí. Mira, estoy diciendo, cantidad de elementos en A es la probabilidad de A por la cantidad de elementos en el espacio muestral. Y para la cantidad de elementos en la intersección, pues es probabilidad de la intersección por la cantidad de elementos en el espacio muestral S. Y aquí ocurre algo interesante y es lo siguiente. Miren que aquí tengo, por aquí tengo cantidad de elementos en S multiplicando y lo puedo simplificar con la cantidad de elementos en S que está aquí abajo también, que está multiplicando. Y de esa manera podemos llegar a la definición clásica de la probabilidad de B dado A. Probabilidad de B dado A. Pues tendríamos que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección. Bueno, si quieren la pueden escribir así. B intersectado A. Y lo dividimos entre la probabilidad del evento A. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sé que se ve un poquito feo, pero quiero mostrarles lo siguiente. O sea, si quieren calcular la probabilidad de un evento dado otro, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues fíjense que arriba la parte del dado, o sea, cuando decimos B dado A, la parte del dado se puede escribir como si fuera una intersección. O sea, miren que para poderlo ver bonito, usted podría escribir el dado, o sea, si quiere cambiar de eso a intersección, lo puede hacer. Y usted mira, profesor, ¿y por qué? Bueno, este símbolo que está acá, que es el dado, fíjense que usted lo podría cambiar arriba por una intersección, entre comillas. Pero si usted hace ese cambio, tiene que dividirlo por la probabilidad del evento que está más hacia el lado derecho, que en este caso es A. Entonces, esta es la definición formal de la probabilidad condicional. Entonces, probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Pues si quieren pueden utilizar el mismo orden en el que tienen ahí. B intersectado A, la misma cosa, dividido entre la probabilidad de A. Y de aquí ustedes me pueden despejar probabilidad de B dado A por probabilidad de A es igual a la probabilidad de la intersección. O de B intersectado A o de A intersectado B, que es la misma cosa. Bueno, dejémoslo B intersectado A. ¿Vamos bien? Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo despejó eso? Bueno, pues en este caso, este que está acá, que está dividiendo, pues al otro lado pasó a multiplicar. Eso fue lo único que hice. O sea, la probabilidad de A estaba dividiendo en un lado, pasó al otro lado a multiplicar. Y pues a veces la fórmula general de la probabilidad de una intersección se escribe así. Probabilidad de B intersectado A es la probabilidad de B dado A multiplicado por la probabilidad de A. ¿Bien? Entonces, esta es la propiedad que cumple la probabilidad condicional. Entonces, si usted quiere calcular la probabilidad de una intersección y conoce la probabilidad condicional de B dado A, usted puede calcular la probabilidad de la intersección utilizando esta fórmula. O sea, son varias fórmulas, no se los voy a negar. Y ustedes miran, profesor, ¿y por qué tanta fórmula? Bueno, pues realmente se puede utilizar dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, esta es la primera fórmula de probabilidad condicional. Y esta que está aquí es la segunda, pero pues es equivalente a la que está ahí arribita, ¿ok? Pero pues usted la puede ver como quiera, como mejor le guste.
¿Listo? Y pues, bueno, esta pruebita sí se las hice en términos de las probabilidades que habíamos aprendido, porque es que a veces el libro le bota a usted las fórmulas así de la nada, y a mí me gusta pues explicar un poquito más, ¿ok? Entonces para la clase, bueno, para la próxima clase pues vamos a ver cómo se utiliza esto de probabilidad condicional y cómo lo podríamos calcular sin necesidad de utilizar estas fórmulas y cómo se podría hacer usando las fórmulas, ¿ok? O sea, de nuevo, usted no está atado a siempre usar una misma forma de hacer las cosas. Si usted lo hace de manera correcta, pues no va a tener problema, ¿ok?